¿Cómo verificar que mi proveedor en China cuente con la licencia de importación y exportación correctamente registrada en la aduana china? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Magali Vega y en el video del día de hoy te voy a mostrar la importancia de verificar previamente esta información. Recuerda que solo las empresas que cuentan con estas calificaciones o certificados de importador y exportador tienen el derecho de participar en todo lo relacionado al comercio internacional, tanto de importación como de exportación, y que es ilegal que se realicen transacciones con empresas en China que no cuenten con estos certificados. ¿Por qué? ¿Cuál es el riesgo que asumo al trabajar con este tipo de empresas? Muy sencillo, que si tú realizas el pago a una empresa que no tenga este tipo de licencias de importación y exportación, corres el riesgo a que el gobierno chino congele el dinero de las cuentas de estos proveedores y finalmente termines perdiendo tu dinero. Previamente ya les había mostrado a ustedes cómo pueden verificar la existencia o no existencia de una empresa en China a través del Código Unificado de Crédito Social. Así que voy a ir rápidamente a mostrarles este ejemplo y decirles que esta página se encuentra activa siendo hoy 13 de abril del 2024. Les recomiendo que si no les carga correctamente la página, la actualicen. Ahora, ustedes pueden buscar proveedores en plataformas como Alibaba, Global Sources, Main, China, 1688.com, inclusive la misma plataforma de Jiwu Go. Entonces, lo primero, recuerden que al momento de ingresar a este tipo de plataformas, ustedes tienen que buscar el código unificado de crédito social. Existen algunas empresas dentro de estos directorios B2B o estos marketplaces que no colocan esa información y ustedes pueden conseguir ese número o ese código consultando directamente al proveedor. Entonces, en este caso, esta empresa sí me muestra su registro, su código unificado de crédito social. Simplemente lo que voy a hacer es copiar ese código, voy a esta página, voy a pegar ese código y voy a colocar el código CAPTCHA que ahí me solicitan. Está en mayúscula, disculpen. Espero simplemente unos segundos, unos minutos para que la plataforma cargue. Vuelvo a repetirlo. Como es una plataforma del gobierno chino, a veces demora en cargar. Entonces, les recomiendo tener paciencia y esperar a que se vaya cargando toda la información respecto a esta plataforma. Entonces, ustedes pueden ver que se sigue cargando todo lo que es la información. Si bien la data que ustedes pueden observar en este momento en el video se encuentra en chino, ustedes pueden realizar todo lo que es la traducción. Y en ese último formato, en esta última casilla, ustedes van a poder ver al momento de realizar la traducción, que es el código o el registro de importador y exportador que cuenta, que tiene esta empresa. Así que es muy importante que ustedes verifiquen esta información. Ahora te voy a mostrar un ejemplo en el cual cómo se va a mostrar la información cuando estas empresas no cuentan con el certificado o con la licencia de importación y exportación. Y para el ejemplo voy a ingresar a la plataforma de jibugo.com. Al momento de ingresar y ver la data de licencia, miren, del Código Unificado de Crédito Social de esta empresa, me lo brinda. Si cuenta, miren, cuenta con el Código Unificado de Crédito Social, simplemente lo voy a copiar. Nuevamente voy a ingresar a esta plataforma, voy a retroceder un momento, voy a ingresar a esta plataforma, voy a colocar el número que les había mostrado, coloco el código CAPTCHA que me están solicitando, espero unos segundos y van a poder verificar que no se va mostrando ninguna información. ¿Qué significa esto? Que esta empresa no cuenta con el registro, con el permiso, con la licencia de importación y exportación. Así que tú como importador te encuentres en Perú, te encuentres en cualquier otro país, toma las precauciones necesarias y de esa manera te evitas el riesgo de perder tu dinero. Espero que esta información te sea de utilidad y tengas importaciones exitosas. Gracias.